físicas para que puedan sustentarse las condiciones biológicas, bacteriológicas. Para que pueda haber brucelosis, además de tener un ingreso de una queso o leche contaminada con brucelosis, se requiere, mi amigo Luis, que las condiciones de ese intestino sean aptas para que se reproduzca. Uno de los problemas más importantes de la brucelosis, el decir que nunca se cura o que por siempre la vas a tener, que es una gran mentira, es porque si tú no corriges estas condiciones que favorecen a esa brucelosis, ejemplo, si un intestino dentro de ese tubo debe de estar promedio de 40 a 45 grados centígrados y por deficiencias de humedad y por deficiencias de flujo y por deficiencias de movimiento, esa temperatura se mantiene por encima de los 45-50 grados, va a ser un medio propicio para la brucelosis. Si la humedad que sustenta a las bacterias propias de ese intestino y estas están caídas, favorecerá la condición para que la brucelosis siga reinando. En el momento que ese pH se modifique y favorezca a que las condiciones reales que hay dentro de ese intestino sean para sustentar las saprófitas, o sea, las de la flora bacteriana normal, obviamente que tanto la brucelosis como la tifoidea, como cualquier otra bacteria que está en nosotros, gracias a que las condiciones de tu cuerpo o de tu intestino le favorecen. En el momento que no le favorezcan, esas bacterias no podrán estar, mi querido Luis. No sé si con eso está respondida tu pregunta. Bien, los productos como el Yakult, que son buenos y también es pura mentira, las dos cosas. Recuerda que en la flora bacteriana normal dice Lactobacillus acidophilus. Estos bacilos, Lactobacillus acidophilus, están dentro de nuestro intestino gracias y funcionan a una temperatura de 40 a 45 grados, con una humedad y un pH específico que condiciona mi intestino. Ninguna bacteria de mi intestino funciona bajo la temperatura que el Lactobacillus casei shirota encuentra. El Lactobacillus casei shirota le pusieron así porque primero que nada es un lactobacilo. Casei porque metaboliza la proteína de la leche que se llama caseína, por eso le pusieron casei. Y shirota porque es un paisano, un japonés, en que somos un tanto interesantes en que nos gusta pues el apellido y de alguna manera le puso shirota, ¿sí? Para identificar. Pero Lactobacillus casei shirota, si tú te informas en internet, por ejemplo, te vas a dar cuenta que casei shirota tiene su función en sueros de leche sobre temperaturas de 25 a 30 grados. Por encima de 30 grados el Lactobacillus casei shirota no es activo. Por lo tanto, únicamente lo que te favorece de un Yakult o de un producto elaborado con Lactobacillus casei shirota van a ser todos los enzimas, todas las enzimas prebióticas que hizo antes de que lo consumieras. Pero la flora bacteriana no está compuesta por Lactobacillus casei shirota. Por lo tanto, cierto es que los beneficios del tomar el Yakult te van a beneficiar en cuanto a las enzimas mientras que lo consumas, pero no te va a favorecer a reforestar tu flora bacteriana. Por lo tanto, es importante que mejor consumas Lactobacillus acidophilus. ¿Y esos dónde se consiguen? Estos los consigues en cualquier yogurt natural, en cualquier yogur natural o en cualquier queso fermentado. Se fermentan los quesos, las panelas, el jocoque o el yogur gracias a este Lactobacillus acidophilus. Y cuando tú comes jocoques, ¿quién era la pregunta? ¿De quién era? De Susana. Susi, ella es de Michoacán. Así en Michoacán es. vas a encontrar unos jocoques muy ricos ahí en muchas partes. Unos jocoques que Lolita de Guanajuato me trajo de una ollita por ahí cerca de Guanajuato, exquisitos, Muy buenos. Exquisitos.
besitos. Que por cierto, te falta traer otro ollita, Lolita, porque ya se acabó aquella. No, bien, bueno, de alguna manera los lactobacilos o los lactobacilos acidófilos son los más importantes dentro de una condición bacteriológica junto a estos bífidus. Estas bacterias son importantes dentro de un intestino. Por lo tanto, si no los tenemos, vamos a tener deficiencias de alimentación. Vamos a tener aunque consumamos esos alimentos, no vamos a tener la capacidad de fermentarlos, puesto que no tenemos los elementos para hacerlo. ¿Ninguna pregunta más? Ok. Ok, dice Anita que qué diferencia hay entre un parto natural a uno por cesárea en cuanto a la contaminación. En cuanto a la contaminación, a ver otra vez. ¿La pregunta? En cuanto a la inoculación de estas bacterias o contaminación de quién. Ay, así me puso, en cuanto a la contaminación. Bien, Anita, esperamos que nos mandes una pregunta más concisona, ¿no? Okay. Pero bueno, la diferencia, no sé si, yo no quiero malinterpretar la pregunta de Anita. Bueno, ¿vamos con más preguntas? Bien. Lolita dice que se podría explicar más en cuanto a la vesícula biliar de la cuestión de las piedras o las piedritas que se forman. ¿Explicar más? Sí. Si no hemos explicado nada, Lolita, ¿estás aquí? Sí, ya sé, pero que ella quiere saber. Bueno, pregunta que si quiere saber más. Bien, es que no habíamos hablado nada de la vesícula. Bueno, es que me fusilaron en cuanto a muchas preguntas a la vez, pero sin evadir la pregunta de mi amiga Lolita, quisiera que si hasta el momento las preguntas y lo que hemos explicado, sé que lo he explicado muy bien, soy demasiado vanidoso en la explicación y demasiado excelso, pero sí me gustaría que si de aquel lado faltase un tanto más de ser un tanto más excelso para quedar bien entendido y muy objetivo en la explicación. Ok, bueno, hasta ahorita todos han dicho que sí. Susana ha dicho que sí, Luis y Lolita también. En cuanto a la pregunta de Anita, en cuanto a la pregunta de Anita dice que en cuanto a la contaminación por E. coli, ¿el coli o algo así? ¿Echerichia coli al momento del nacimiento? Sí. Ok, bien. Al momento del nacimiento, ya ves qué diferencia la pregunta. Estas Echerichia coli que habíamos comentado, que los niños recién nacidos por parto normal, las primeras 24 horas un niño nacido por parto normal se contamina con Echerichia coli y crecen rápidamente las Echerichia coli para consumirse todo el oxígeno de un intestino del recién nacido para darle paso a una condición de CO2 que favorezca el sustento de las lactobacilos que va a consumir vía láctea de su mamá, a través del pecho de mamá. Cuando un niño por cesárea, obviamente ninguna de estas bacterias adquiere, y las que más adquiere son lo que le llamamos bacterias nosocomiales o bacterias de hospital. Ningún hospital, por muy aseado que esté y por muy estéril que esté, son precisamente por el uso constante de elementos para mantener aseado un lugar, el que otras bacterias no normales o no comunes sean las que se reproduzcan, tales como las klebsielas, las shigelas y otros tipos de bacterias, las pseudomonas y los que le llaman rotavirus, que no son muy comunes en una casa. De hecho, no son comunes. En una casa, lo más común son estafilococos, estreptococos y cosas por el estilo. Las enfermedades nosocomiales son las que se contamina un niño después de una cesárea. Son estos niños que empiezan a padecer problemas de rotavirus, problemas con alteraciones intestinales diversas, como shigelas, como klebsielas, como pseudomonas, cuando normalmente un intestino no se contagia de eso, salvo que sea dentro de un nosocomio.